Muy bien, pues muchas gracias por todo. Y me siento más a gusto andando por toda esta zona, a la vez que andar voy a hacer y voy a intentar que la charla no sea una charla aburrida. Es un tema muy serio para que esto sea aburrido. Los médicos de familia, psiquiatras, psicólogos, tenemos un argot muy raro y muy extraño. Por lo tanto, lo que intentaré es cada expresión que salga ponerla al día para que todas lo entendamos. Y salgamos de aquí con 4 ideas claras. Es decir, no se trata de hacer una lección magistral, eso está claro. Se trata de que se salga con ideas claras y tener unas ideas, claro, una hora no da mucho de sí, pero unas ideas más o menos simples y sencillas de lo que está ocurriendo en un mundo tan sumamente complejo y complejísimo, y que nosotros, los médicos de familia, los psiquiatras, psicólogos, fundamentalmente, pues lo vemos. Esto no se asusten ustedes porque no voy a hacer una introducción a qué es lo que es la neurosis, la historia, pero sí que es cierto que sepan un poco de dónde viene esa expresión y lo que significa, porque es un término realmente que ha dado realmente muchos problemas. Unos dicen que sigue utilizándose, otros que no sigue utilizándose. Yo, verán ustedes, realmente lo utilizo. Y ya veremos que a pesar de que hay una introducción, después explicaremos qué es la neurosis. Porque dirá, este señor me está diciendo la historia, pero no sé lo que es la neurosis. En el siglo XIX, Virchow ya dijo en su momento que solamente hay enfermedades de células y órganos. O sea que realmente pensaba que hay células y órganos y estos enfermaban. Ya más tarde, Claudio Bernard dijo que la medicina científica pues está un poco en relación con Virchow y nada tiene que ver con cuestiones familiares, sociales, como ya empezaba a hablarse en el siglo XIX o XX. O sea que a mí Claudio Bernard decía que no, que hay problemas con los órganos, con las células, y dejémonos de la familia o sociales, que eso no influye para nada. Por primera vez, en 1789, un tal Cullen es cuando introduce el concepto de neurosis. El concepto de neurosis. Y lo expresa como afectaciones nerviosas funcionales, o sea, no hay lesión orgánica, y además sin fiebre ni lesión. Fíjese qué conceptos más extraños en el siglo XVIII. No hay alteraciones orgánicas, sino son funcionales, pero ya habla de que son nerviosas. Ya habla la expresión nervioso, aunque él no hace ni referencia a problemas externos, ni internos, etc. Y ya nos metemos con el padre de todo esto, que es el señor Freud. El señor Freud habla por primera vez del inconsciente, como ese algo, como ese iceberg del hielo que está sumergido abajo, que no sabemos nada de él, pero que cualquier problema o cualquier conflicto en alguna época de la vida, ese conflicto que se le llama complejo también, se sumerge ahí dentro y realmente nosotros no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo. Se sumerge ahí dentro, en ese inconsciente. Ese inconsciente, ya lo decía un tal Speer, para que nos entendamos, es como un fantasma foráneo, que viene de fuera, se ha introducido dentro de un sitio que es el inconsciente, y ese inconsciente, o donde entra el conflicto, en algún momento de la vida, aunque seamos mayores, etcétera, va a aflorar al consciente produciéndonos mucho daño. O sea que realmente por ahí vamos a empezar ya a tener una relación con el concepto de neurosis. Por lo tanto, el concepto de neurosis viene por la vinculación a una interpretación excesivamente psicoanalítica, de lo que decía Freud. Entonces, hay mucha gente que lo interpreta psicoanalíticamente, pero ese concepto otros médicos lo utilizamos desde otro punto de vista. En 1980, para terminar esta introducción rápida, es cuando
ya la asociación americana, los mismos europeos, etcétera, dice el concepto de neurosis se tiene que prescindir de él. Ya para ver un consenso con todas las especialidades. Y es cuando realmente en el DSM-3 y en las siguientes clasificaciones se prescinde de esta expresión neurosis y se habla de trastornos, pero en el fondo es lo mismo. O sea, realmente había una lucha entre psicoanalistas, no analistas, pero como esto era un problema psiquiátrico, psicológico y teníamos que darle un consenso, se habla de trastornos, pero en el fondo estamos hablando de casi lo mismo. Es un problema más bien semántico. Por tanto, esto es lo que estoy diciendo. Para muchos autores y médicos, en el que me incluyo, el término, por cuanto tiene una representación y sentido en la práctica clínica, sigue siendo muy útil si no se desvirtúa. ¿De acuerdo? O sea, sigue siendo válido este concepto. De hecho, grandes libros y muy buenos libros de psiquiatría, otros no, hablan de neurosis. Y otros hablan de histeria, y otros dirán, ¿pero qué estás diciendo? O sea que es un término complicado, pero se sigue utilizando. Unos no lo utilizan, otros sí que lo utilizan. O lo ponen trastornos o no. Pero vamos a lo mismo de siempre. Estamos hablando casi de lo mismo, ¿de acuerdo? Yo lo voy y me gusta utilizarlo. Es más, creo o peco de que hablo demasiado de neurosis, ¿de acuerdo? Pero yo ya me entiendo. El problema es que quiero transmitírselo a ustedes. Pero hasta ahora hemos hablado, una rápida definición, un rápido paso por la historia de hasta que surge la neurosis. Pero ¿qué definiríamos neurosis? Hay muchos términos. Fíjese que aquí aparece la palabra o expresión neuroticismo también. Entonces definiremos neurosis o neuroticismo. Vamos a analizarlo poco a poco. Un rasgo psicológico o un patrón de conducta con una tendencia que tiene ese ser neurótico a ser inestable emocionalmente y con una tendencia a unas relaciones consigo mismo y con el entorno o con los demás inadaptadas. Es una persona con una gran inestabilidad emocional y no se adapta bien al medio ambiente. Tanto en el trabajo, tanto en la relación de pareja, como en todas, digamos, los vectores que haya. Pero el eje nuclear de esa neurosis, ¿qué es? Y por eso lo pongo en rojo. La ansiedad. Pero es una ansiedad, cuidado, no normal, sino ansiedad excesiva, sin perder el contacto con la realidad. O sea, este individuo que vamos a llamar neurótico tiene muchos síntomas, pero el núcleo del neurótico es la ansiedad excesiva. Yo quiero que se queden con la expresión, porque ustedes están pensando, pero vamos a ver, neurótico es A o B, neurótico no es. Estoy hablando de neurosis o neuroticismo. Es decir, que hay un continuum de lo que es, digamos, la persona normal, la persona estable emocionalmente, y después vamos arrastrándonos en un aspecto cuantitativo hasta, digamos, más grados de neurosis. Es decir, en el fondo todos más o menos tenemos un cuadro de neurosis. No es correcto decir la expresión todos estamos más o menos locos. Eso no es correcto, ¿eh? Estamos hablando de neurosis o neuroticismo. O sea, que digamos, aparentemente, la persona, digamos, sana, o sea, imaginemos la persona sana desde el punto de vista de la expresión neurosis, sería la persona que podríamos llamar que tiene una felicidad razonable. ¿De acuerdo? Una felicidad, digo razonable, porque eso, el concepto de felicidad es muy subjetivo. Eso es muy difícil, pero es cierto que hay gente muy, digamos, muy estable, no tiene esa ansiedad, lo controla bien y maneja bien las relaciones sociales, maneja bien el trabajo, maneja bien la pareja, maneja bien los hijos, lo maneja todo. Pero si vamos arrastrándonos en ese continuum,
llegamos a un momento a lo más patológico, ¿comprendéis? Que es la ansiedad excesiva y todo lo que deriva de él. A mí me gusta mucho el concepto que en su momento dio Vallejo Nájera, que le preguntaron lo de que usted cómo definiría para la gente normal neurosis, y dijo sufrimiento innecesario. Un concepto que siempre se me ha quedado grabado. Sufrimiento, pero es innecesario. Otras veces es el sufrimiento necesario. Un duelo, hemos perdido el trabajo, un divorcio, la guerra, lo que sea. Pero muchas veces la gente de hoy en día y otras épocas, que ahora lo veremos, la gente sufre verdaderamente por tonterías. Ese sufrimiento innecesario ya es porque esa persona tiene un cuadro de neurosis. Y si analizamos su vida, vemos que el entorno familiar, laboral, la interactuación, etcétera, ya es complicada. ¿De acuerdo? O felicidad razonable, que sería lo ideal, y el continuum hasta el final, que sería el sufrimiento innecesario con grados y con grados. ¿De acuerdo? La angustia excesiva. Bien. Antes de entrar más un poco en la neurosis, hay que distinguir si es una neurosis, es una ansiedad excesiva, qué es lo excesivo y qué es lo normal y qué es lo no normal. Y entonces hablamos de varios tipos de ansiedad o de angustia. Una pregunta que surge mucho es, pero vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre ansiedad y angustia? Porque a veces se utiliza, vamos a ver, no es lo mismo, aunque el eje es la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad siempre es lo cognitivo, el pensamiento. Cuando alguien tiene mucha ansiedad o poca ansiedad, piensa irracionalmente, tiene labilidad emocional, tiene subidas y bajadas, tiene insomnio, lo ve todo con catastrofismo, magnifica los problemas, está irritable, ¿vale? Mientras que la angustia es más somatización. Me duele la cabeza, tengo dolores de espalda, tengo dolores de estómago, y eso sería la ansiedad. O sea, la ansiedad sería el intracuerpo, mientras que lo que es la angustia sería el intracuerpo, mientras que la ansiedad sería lo cognitivo. Esa persona que dice, tengo de mala uva, estoy con subidas y bajadas a lo largo del día, pienso que todo es una catástrofe, esto no tiene sentido. Esa persona está realmente expresando síntomas de ansiedad. Pero hay personas que no hacen eso y dicen, me duele aquí, me duele allá, me duele a tal, cual. Entonces, esa persona que muchas veces llamamos los médicos que tienen totalgia, que les duele todo, pues probablemente haya detrás de ellos un problema de personalidad con un cuadro de ansiedad y depresión. Bien, las variantes de la ansiedad, fíjense que en el tercer lugar he metido la angustia o ansiedad neurótica, pero hay que distinguir otras que no son neuróticas, porque todos tenemos la ansiedad, es un mecanismo normal, es un mecanismo fisiológico, es decir, es la lucha o la huida, o realmente me escapo porque veo un león, o soy Robert Redford y me afrento a él y digo, no, hay que preocuparse con en la película esta de Memorias de África. El león ha comido, o sea, todo serio, todo el valiente, o sea, lucha o huida. Por eso hay varios tipos. La angustia física es la desencadenante por un cuadro físico, una angina de pecho, una bronquitis, una infección urinaria, cualquier tipo de enfermedad o proceso nos produce a la vez ansiedad, pero desaparece el proceso orgánico y desaparece la ansiedad. ¿Está claro? ¿Ha desaparecido? No, es patológico, es normal. Es normal. Che, chica, no puedo dormir después de estas cefaleas que he tenido. Tómate una benzodiazepina o lo que sea y se le va. Y después ya hace una vida normal. La angustia psicótica ya sería típica de las personas que tienen una psicosis, o sea, una enfermedad psicótica, una esquizofrenia o una psicosis, una enfermedad grave que hay que ingresarla. No estamos hablando de esto, pero que existe. El tercero es donde estamos, la angustia neurótica. La angustia neurótica, ese sufrimiento innecesario y que produce realmente una constelación de síntomas que nos pueden llevar a muchas disfunciones. Pero fijaros
que hay una angustia también normal, que le hemos llamado cósmica, y es muy frecuente hoy en día, en el sentido de que, y la gente sufre mucho, que es con respecto, para que nos entendamos, el sentido de la vida, el sentido de nuestra existencia, el sentido de tantas cosas. Estamos entrando en un aspecto filosófico que es el existencialismo del siglo XIX y que después ha ido hacia adelante. Eso podrán ustedes comprender que hay muchísima gente que sufre. Bueno, Nietzsche se suicidó. Y teníamos por ahí muchos filósofos que por esta situación se volvieron, sí, locos. Esa sería la palabra, psicóticos. Por eso, ahí he puesto varias escalas. Por ejemplo, Kierkegaard estaba sufriendo toda su vida por la angustia religiosa. Quería saber quién era Dios, a dónde va Dios. Esto parece una cosa del siglo XIX, es una cosa que está muy actualizada, muy actual. La gente se pregunta muchas veces dónde vamos y sobre todo si nos vamos haciendo más mayores. La angustia existencial, por ejemplo, la de Heidegger, que decía Heidegger en su momento, el hombre es lanzado al mundo, es el Dasein que él llamaba. Y es lanzado al mundo, a la existencia, y no sabe lo que hacer. Y entonces él, como mecanismo de defensa, se reautoafirma. Y esa reautoafirmación es lo que ha dado y dio lugar en su momento a la aparición, o por lo menos influyó en la aparición del Tercer Reich, el nazismo. Fíjense qué cosas existenciales conllevan. No somos nada, hemos sido tirados al mundo, nos han degradado. Heidegger fue del partido nazi desde el año 33 al año 45. Después tuvo muchos problemas. Bueno, Viktor Frankl también le sonará. Viktor Frankl estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, murió sus padres. Mataron a sus padres, mataron a sus hijos, mataron a su mujer. Se quedó prácticamente solo. Y él sobrevivió, Viktor Frankl, y sobrevivió de Auschwitz y dijo en su momento, si yo realmente sobrevivo, voy a dedicar mi vida a fundar una escuela que llamó la logoterapia, que era para explicar la existencia del ser humano. Y la existencia del ser humano para él y para mucha gente es la trascendencia o la autotrascendencia hacia algo o hacia alguien. Si tenemos una trascendencia, un sentido de la vida hacia algo, trabajo, los hijos, lo que sea, o hacia alguien sobrenatural, etcétera, eso es el sentido de la vida. Y realmente cuando alcanzas, o por lo menos cada uno tiene un sentido de la vida, eso desaparece, la angustia desaparece. El problema es que, fíjense, esto es una angustia normal o cósmica, pero si se desborda, digamos, en un pensamiento tan obsesivo, la gente puede llegar de una angustia normal a ser una angustia neurótica, por, digamos, tanto pensar cuál es mi vida, cuál es mi existencia, etcétera. Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque en estas sociedades en las que vivimos, donde hay una desacralización, una falta de valores, una destrucción de valores, mucha gente, no digo toda, pero la mayoría de gente no sabe hacia dónde va y quiere buscar solucionar su vida. Y la gente que no lo busca y no lo encuentra, se suicida. Es decir, de una angustia existencial se puede derivar a una angustia neurótica y de ahí puedes llegar al suicidio. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos es, si ya sabemos más o menos lo que es la neurosis, ¿cuál es la causa, la etiología por la cual se llega a las neurosis? Está mal dicho la neurosis, hay múltiples neurosis. De hecho, el doctor Víctor Fernández, psiquiatra, se enfadaba mucho con la gente si hablaba, no tienes que poner el nombre, etiquetarlo. Concepto polidimensional. Esto, lógicamente, es muy complicado, pero hay que intentar sintetizarlo. Siempre hay que partir de la base de que cualquier enfermedad psicológica, psiquiátrica, sobre todo en el campo de las neurosis, es la suma de tres cosas. Un aspecto biológico, que está en relación con lo genético, la herencia, otro con lo psicológico y otro los factores que están ocurriendo alrededor tuyo, los sociales, ya sea la familia, ya sea la misma sociedad, etcétera. Es decir, si se suman las tres cosas,
¡boom!, aflora de ese inconsciente el complejo o conflicto que hay y aparece la neurosis aunque tengas 30, 40, 50, 60 años. ¿Está claro? Porque ese fantasma foráneo, como decía Speer, está metidito en el inconsciente sin molestar y sin ser molestado, hasta que algo hace de gatillo que lo empuja hacia arriba. Por lo tanto, hay siempre, en unas más y en otras menos, causas genéticas. Cuando hablo de causas genéticas, genético-familiares. Es aquella persona que dice, mira, mi hijo tiene, lo habréis oído, tiene un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que nosotros la llamamos neurosis obsesiva. Pero si vas haciendo lo que llamamos nosotros el genograma, es decir, antecedentes, vemos que alguien en la familia ya tenía rasgos obsesivos o una personalidad muy obsesiva con las cosas, etcétera, etcétera, si vamos tirando del chicle. Por lo tanto, hay factores genéticos que después se reflejan en muchísimos factores en el sistema nervioso central y en los neurotransmisores. Pero lo que quiere que claro es que hay ciertas neurosis donde predomina mucho lo genético. Y hay antecedentes. Las crisis de angustia, las crisis de ansiedad. Vemos que hay personas con antecedentes que tienen crisis de angustia, los hijos, los padres, algún abuelo, etcétera. Y vas tirando del chicle y te vas encontrando cosas. Pero en la parte más importante es la parte psicógena. Es el núcleo, eso que produce la ansiedad. Y generalmente ese núcleo de ansiedad es la expresión de una intensa conflictividad que generalmente aparece en la infancia. La infancia, ya lo sabemos todos, es clave para que se desencadene o no la neurosis el día de mañana. Es decir, y no porque el niño haya vivido muchas veces situaciones desagradables o que haya habido disfunciones familiares, sino es cómo él lo vive, Que a lo mejor dicen los padres, pero si nosotros hemos sido unos padres estupendos en todos los sentidos, no ha habido una disfunción familiar, pero él ha vivido algo que lo ha interpretado como un trauma, como un conflicto, lo ha metido como fantasma en el interior, en el subconsciente, y ahí está, hasta que llega un momento en que aflora en algún momento, que es el desencadenante, que puede ser el social. ¿De acuerdo? Pero eso es muy importante, es cómo lo vive. Voy a poner un ejemplo, vamos a ver, que lo estudiábamos hace 50 y 60 años y más cuando estudiábamos algo de psicología. Una relación sexual, un hombre y una mujer, ¿de acuerdo? Y llega el niño pequeñito a la habitación, no sabe nada de eso. ¿Qué oye? Gritos, chillidos, gemidos, posturas raras. Él puede o no puede interiorizar que ahí hay un mecanismo de agresividad. Porque no lo sabe, de agresividad. Porque no cerra. Entonces, eso lo interioriza como un conflicto, como un complejo que pasa al inconsciente. Una cosa que es lo más bonito del mundo, lo vive él como agresividad. No es así, pero él lo ha vivido así. ¿Está claro? Y sociales, pues ya lo veremos, todas las causas sociales que pueden haber en el ambiente. Es la suma de las tres. Lo que pasa es que ya veremos que en algunas predomina unas y en otras predomina otras. Conclusión. Primera conclusión. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta aquí? La neurosis o neuroticismo es un rasgo o patrón de conducta con clínica de inestabilidad. Y el núcleo es la ansiedad. Causas, triada, los 3 puntos que hemos comentado. Pero el eje nuclear está en la infancia. ¿De acuerdo? Y el síntoma nuclear, la ansiedad patológica. Claro, si yo meto ese fantasma dentro, ese fantasma de Speer, que es el fantasma foráneo, pues, y aflora constantemente, me va a producir una vida desastrosa, con intensa ansiedad, siempre. Y el ser humano utiliza mecanismos de defensa para que esa ansiedad se transforme en otra cosa que no nos produzca tanto sufrimiento. Y esos son los mecanismos de defensa de Anna Freud. Es decir, para evitar la ansiedad,
todo el mundo, aunque no sea o no tenga un grado de neurosis fuerte, todo el mundo utilizamos mecanismos de defensa para no tener ansiedad. Pero ¿qué le pasa al neurótico o neuroticismo? Que lo aplica constantemente, siempre está utilizando los mecanismos de defensa, porque tiene tanta ansiedad que no puede. En cambio, todos los que, digamos, tenemos una neurosis más bajita o tal, pues los tenemos también como mecanismos de defensa. Por ejemplo, un golpe en la mesa que yo pego fuertemente, a lo mejor es porque he tenido un cabreo con alguien fuera. O si le chillo a un director o a una persona que yo estimo, etcétera. El otro dice, pero oye, que yo no te he hecho nada. No, pero está haciendo un desplazamiento de lo que tenía que haberle dicho a esa persona, se lo estoy diciendo a la otra. Es un mecanismo de defensa. O si no, lo mata. Si no, el otro lo mata. Está claro. Todos tenemos mecanismos de defensas. Descritos por Freud. Actividad cuya finalidad es proteger al sujeto de una excesiva ansiedad. Todo el mundo lo utilizamos, todo el mundo, pero en la neurosis es constante, siempre se está utilizando. Y los más importantes, voy a poner algún ejemplo. Por ejemplo, la represión, eso ya lo veremos. La represión es cuando tú tienes un mecanismo de ansiedad muy fuerte, tú reprimes la ansiedad y entonces va a desplazarse a otro sitio. La regresión, regresas de estadios adultos a digamos, más infantiles. El desplazamiento, muy típico. Ya lo veremos ahora, el desplazamiento es muy típico en las fobias. Es muy típico, ahora lo veremos porque es muy interesante. Por ejemplo, la persona que tiene, que no puede entrar en los ascensores, que le da una claustrofobia, o en los trenes, o incluso en los lugares abiertos, está desplazando la ansiedad que tiene hacia el sitio abierto o hacia el sitio cerrado. Yo siempre se lo digo a la gente, mire, la claustrofobia, imagínese, entrar en un ascensor, no va a salir por ahí ningún animal a comerle ni nada. Si se para el ascensor, siempre hay oxígeno y no te vas a... Pero ¿por qué esa persona ha desplazado la ansiedad a un ascensor en un sitio cerrado? Porque esa persona inconscientemente no tiene las llaves para salir de un problema y lo desplaza al ascensor, no puede salir. ¿Comprenden? Hay un desplazamiento al ascensor, no puedo salir de aquí. De hecho, el que tiene fobia a los lugares cerrados, ¿dónde se coloca en el cine? Pegadito, normalmente, para salir, y si puede ser en las últimas filas. ¿No? En la agorafobia, que es en los lugares donde hay abiertos, mucha gente tiene fobia. Y es porque esa persona es muy inestable, es el miedo a caer, porque es inestable. Y entonces lo desplaza a los sitios grandes. ¿De acuerdo? Pero acuérdense que yo lo he dicho muchas veces a muchísima gente que he conocido, y yo cuando tengo fobia a esto, y antes no tenía, normalmente le preguntaba, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cuáles son las llaves que no tienes y que podrías sacar tu solución? Y entonces, hablando, cuando sale el problema, tiene la solución, la fobia desaparece. Es un mecanismo de desplazamiento, como el mecanismo de proyección es de una persona a otra persona. ¿De acuerdo? En vez de ser un objeto, es otra persona. Por ejemplo, alguien me mira mal. Yo creo que se me está mirando mal. Personalidades paranoides. ¿De acuerdo? Proyecto mi problema en esa persona cuando soy yo el que está proyectando la situación. O la sublimación, que es cuando realmente descargo toda, digamos, una gran cantidad de energía en mecanismos socialmente aceptables. Y la fantasía, pues no digamos, otro mecanismo que aparece, por ejemplo, en los sueños. ¿De acuerdo? Son mecanismos de defensa. Y eso es. Vale. Está lo anterior. Eso. Correcto. Entonces, vamos a hablar los tipos de ansiedad. ¿Está claro los mecanismos de defensa? He dicho antes que me gusta y nos gusta poner nombre a los trastornos, otros le llamamos neurosis, pero nombre y apellidos. El trastorno de los tipos de neurosis, hablaremos de neurosis de ansiedad. Otros le llaman trastornos de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado. No me gusta, además es muy, no sé, pero personalmente, a veces hablo con la gente, con ciertas personas conocidas y me dicen, ¿tú qué tienes? Yo tengo un TAG.
que es un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Tú qué tienes? Yo un TOC. Son expresiones que aparecen en el DSM y aparecen así, pero realmente estamos hablando de neurosis. Es decir, hay gente que le gusta la palabra liberal y hay gente que le gusta la palabra capitalismo. A mí me gusta más liberal, por ejemplo. ¿Vale? En fin, estamos hablando de lo mismo. Trastornos de ansiedad, lo hemos comentado. ¿De acuerdo? Aunque después lo diré, la neurosis en general, o las neurosis en general, son procesos, y podéis comprenderlo, crónicos. Crónicos. Es decir, es muy raro que una neurosis se cure, se pueden curar algunas, pero generalmente si tienes unos factores al lado, digamos, desencadenantes, son trastornos crónicos. Lo que pasa es que hacen muchas oscilaciones y crees uno que estoy bien y de pronto ¡bum!, aparece otra vez. ¿Por qué? Pues por eso, por esa ansiedad generalizada. A veces, si estás en una isla y no hay nada de ansiedad, pues dices, estoy curado. Ahora, mete a esa persona en neurosis en la vida normal, las prisas, el estrés del trabajo, etcétera. El primero, a lo mejor, que se desvirtúa es él. O al revés. Es muy curioso, muchos neuróticos se curan cuando realmente tienen responsabilidades. Se olvidan de su neurosis y son los primeros realmente en sacar los problemas hacia adelante. Es curioso, es un mecanismo de eso. Las neurosis fóbicas, lo mismo. Hay muchas fobias. ¿Os acordáis que antes hemos visto de angustia existencial, neurosis fóbica, etcétera? Pues hay muchas fobias que son existenciales y otras que son neuróticas. Por ejemplo, el hecho de la claustrofobia, que es meterse en un tren y no quieres... Si conocéis a alguien, el que tiene una claustrofobia al tren, se mete en el tren y está esperando, sudando, que llegue la próxima parada. No podrá hacer viajes en avión y cosas de esas, pero sí que es cierto que tendrá... Claro, la pregunta que habría que hacerle haciendo psicoterapia sería, ¿este tren es el tuyo? ¿Me entendéis lo que quiero decir? A lo mejor ha perdido su tren de la vida en algo y entonces está simbolizando que ese no es su tren y por eso está con ansiedad. ¿Vale? Es un ejemplo de ese símbolo. La agorafobia, los lugares abiertos. Está demostrado que las fobias, por ejemplo, a animales y las fobias en la carretera son fobias existenciales. Una fobia existencial muy típica es la acrofobia, miedo a las alturas. El que está arriba con una altura, hay gente que dice, uy, qué bonito y tal, pero hay gente que está arriba y dice, uy, que me mareo. Si os dais cuenta, es un problema existencial, es el miedo al vacío, a la nada. ¿Está claro? Y es una acrofobia, no es una neurosis, pero es una acrofobia. Qué frecuente, por ejemplo... ¿Se oye? ¿Se oye ahora? No. ¿Ahora? Un poquito más, ahora. Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene miedo a volar? A volar. Ahí es la suma de muchísimos factores. Claustrofobia, porque estás dentro de un avión. Agorafobia. Tanatofobia, o sea, miedo a morir por si se baja, sigue debajo. Acrofobia, miedo a las alturas. O sea, se suman muchísimas neurosis y muchos problemas existenciales. Hay, como cosa anecdótica, la gente más mayor hemos conocido, sobre todo en los pueblos, aún existe lo que se llama la taiofobia, que es el miedo a ser enterrado vivo. Eso, si lo oís a los abuelos y tal, es frecuente. O sea, ahora no, porque ahora saben que los queman o están bien muertos. Pero eso es si lo vais recordando, preguntáis a gente mayor, el miedo a ser enterrado vivo también era una fobia y está descrita. Está descrita. Bueno, eso no es una neurosis, es una fobia, sirve. La neurosis obsesiva, lo que hemos dicho, lo que se llama hoy en día el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Si conocéis a gente, es una forma también de ansiedad, porque todo es ansiedad, pero aquí lo que ocurre es que aparecen muchos mecanismos de defensa para evitar la intensa ansiedad. Y aquí, por ejemplo, tenemos gente, vosotros conoceréis a alguien que, por ejemplo, tiene obsesión
por limpiarse constantemente las manos. Limpiarse constantemente las manos. Con agua, jabón, está constantemente. Cerrar la espita del gas, la abre, la cierra, la abre, la cierra. La puerta, abre la puerta, cierra la puerta. ¿La he cerrado? No la he cerrado, etcétera. Es verdaderamente un problema muy grave. Es la neurosis, digamos, más grave que hay. Y como siempre, pues hay que indagar qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Es el trastorno obsesivo compulsivo. Recordar, el trastorno obsesivo compulsivo, fijaros, lo voy a definir como que el que lo padece tiene un yo muy débil, por lo que hemos comentado en lo de la infancia, con un grandísimo sentimiento de culpa. El yo débil con un sentimiento de culpa es muy típico de la neurosis obsesiva. Todos, los normales, los que no tengamos un grado de neurosis alto, cuando estamos más débiles, tenemos un yo más débil, por ejemplo, hemos preparado una oposición, hemos tenido un problema, etcétera, tenemos un yo más débil. Y entonces, si nos damos cuenta, tenemos tendencias obsesivas. Estamos cantando la misma canción, a lo mejor, o hacemos 2 y 2 más 4, 2 y 2 más 4, o tatareamos. Es decir, somos muy obsesivos, porque el yo, cuando se debilita, tiende a ser obsesivo. ¿De acuerdo? Eso nos pasa, pues eso, a la gente incluso que no tiene neurosis. Y sigue manteniéndose en muchos sitios, sin ser psicoanalistas, el concepto de histeria. El concepto de histeria, fijaros, el concepto de histeria puede ser triple. Una manera de reaccionar. Cuando uno tiene una crisis de angustia, una crisis de pánico, eso es una crisis de ansiedad. Pero a veces va acompañada de, ¿qué es la palabra clave en la histeria? El teatro. El teatro, la teatralidad de la persona, los gritos, tal cual. Eso es lo histriónico, hace teatro. Esa crisis son crisis de angustia o crisis de ansiedad histriónica. Cuidado con la personalidad. Hay muchas personas histéricas, tanto mujeres como hombres. Y hombres hay más. ¿Por qué se considera un hombre? ¿Cuáles son las características de la persona, vamos a llamarla histérica o histriónica? Son personas con un gran infantilismo. Son muy infantiles, pueden tener 40, 50, 60 años, pero son muy infantiles. Son muy lábiles emocionales. Son egocéntricos. Yo quiero ser el centro de todo. Tienen un narcisismo excesivo en todos los sentidos. Curiosamente, tienen una gran dependencia con la gente, porque ha habido algún problema en la infancia que los ha hecho muy dependientes. Y fundamentalmente, como decía un tal Racamier, el histérico o el histriónico no hace teatro. Es teatro. Es teatro. Freud, que era un gran misógino, habló mucho en Austria, principios del siglo XX, de la histeria masculina. Y él, que era un misógino, dijo, encima, ¿estás hablando de la histeria masculina? Sí, porque existen muchos histéricos. Todos podemos pensar en gente, vamos a ver, ya lo decía Marañón y otros, el Don Juan. Ese que va conquistando, que hace teatro, que tal y cual, etc. Ese es un histriónico. El problema de hoy en día es que el histrionismo se ha convertido en una actividad cultural y que el teatro está en todas partes, en la televisión, en los medios de comunicación, etc. De hecho, se habla de una histeria cultural. Y una manera de enfermar que es lo que hemos llamado la conversión. Es decir, la persona histriónica, histérica, tiene una tendencia, aparte de otros tipos de personalidad, a convertir mucho la ansiedad en síntomas que simbolizan el problema que tiene esa persona. Por ejemplo, es muy típico la ceguera histérica. La ceguera histérica, personas que no encuentran nada, los oftalmólogos, y dejan de ver. Y el simbolismo del histérico es, por una parte, está diciendo, no quiero ver esto, e inconscientemente queda ciego. Y en segundo lugar, como dependiente que es, necesita una ganancia, que le quieran. Sobre todo, es tan niño, parecen que se comen el mundo y que no son niños, pero necesitan una ganancia, que se llama ganancia secundaria. ¿De acuerdo? Es decir, hay un simbolismo, pero por otra parte hay una ganancia.
Otras veces es una sordera, pero para ciertos tonos, como diciendo, no quiero oír esto. Y ellos mismos inconscientemente lo cierran. O hay una parálisis de un brazo donde realmente no hay ningún infarto cerebral ni nada, y a lo mejor es la expresión de un problema en el cual lo lleva, o lo transporta, o lo convierte al brazo, y hay que saber lo que ocurre. ¿De acuerdo? O sea que eso es el mecanismo de defensa de la conversión. Muy típico. Afonías, y no ves nada. Las cegueras, es muy típico. Las cegueras es muy típico. Una cosa muy curiosa, por no hacerlo aburrido. Hitler, cuando estaba en la Primera Guerra Mundial, pues fue sometido, como muchísima gente en los campos de batalla, al gas mostaza. Mucha gente se quedaba con irritación de los ojos, etc. Y él se quedó ciego prácticamente sin tener contacto con el gas mostaza. Lo vieron y dice, usted no tiene nada, usted está ciego, pero habrá que pasarle a otro tipo de médicos. Le dio otro médico, le puso una vela y él pensó, ese médico que era un tal Forrester, y le dijo, o pensó, este hombre no tiene nada orgánico, algo habrá. Y él le llamó ya neurosis histérica, pero no se lo dijo a Hitler, aunque era jovencito, era un cabo. O era un soldado, uno era cabo. Y entonces el mismo médico le dijo, no se preocupe, porque cuando recupere, eso está demostrado, porque cuando recupere la vista, usted va realmente a ser una persona extraordinariamente importante en este mundo. Va a hacer algo extraordinario por la raza alemana. Austria la hemos perdido, la vamos a perder, usted la conseguirá, digamos, conquistarlo, etc. Automáticamente ese fue el tratamiento de la sugestión que hizo Forrester con Hitler, y Hitler recuperó la vista. Ya estaba diciéndonos que era un problema conversivo, y por otra parte el mero hecho de que el otro le estuviera aumentando la autoestima en una personalidad histriónica, ya, y con esas palabras lo curó. No sé si para bien o para mal. Bien, vamos un poco ya terminando esto, porque lo que quiero es ver, ¿verdad? ¿Cuántos minutos quedan? Vale. Para terminar, comentar la mutación que sufre la neurosis, que es el cambio que hay desde el siglo XIX al XX. El siglo XIX y XX, a principios, lo que era frecuente era la histeria. La histeria. Y después, en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, fijaros, el 25% de las bajas eran por parálisis, como hemos comentado, cegueras, amnesias, había mucha histeria. Le llamaron en su momento neurosis de guerra, pero era histeria. En la Guerra Civil, López Ibor y Vallejo Nájera hicieron estudios y no encontraron unas estadísticas razonables. Pero aquí lo curioso es que desde el año 39 a 45 van desapareciendo a partir de la Segunda Guerra Mundial la histeria, y entonces la neurosis muta, cambia a otro tipo de neurosis que les vamos a llamar cuadros psicosomáticos. Problemas de estómago, problemas de espalda, problemas de vómitos, etc. Cuanto antes lo que se veía era problemas de conversión, afonía, parálisis, etc. ¿De acuerdo? Hay una mutación en ese cuadro. Digo que en la Alemania nazi no hay estudios porque, lógicamente, al que se ponía neurótico se los llevaban al campo de concentración de Treblinka o de Auschwitz. Entonces, durante el siglo XIX y XX, la neurosis muta de estos síntomas a los cuadros psicosomáticos, es decir, dolores de estómago, dolores de espalda, vómitos, disfunciones sexuales, etc. ¿Vale? Por lo tanto, ¿cómo nos encontramos hoy? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación hoy? Esto sí que quiero que lo tomen a la mente, porque estamos terminando, pero es lo más importante, después del debate. En primer lugar, estamos en una sociedad, fijaros que ya hablamos de aspectos sociales, de esa tríada endógena, psicógena y social. ¿Qué está ocurriendo en esta sociedad de hoy en día? Que va más de la privación que han tenido nuestros padres, abuelos, etcétera, se ha pasado a un estado de saciación que nuestros hijos no lo ven. Nuestros hijos no lo ven.
Es insensato y no hay derecho que después de la Segunda Guerra Mundial, que la gente estuvo como bruto sacando a Europa hacia adelante, llega mayo del 68, empiezan a cambiarlo toda la gente joven. Siempre pasa lo mismo. Cuando se llega a una saciación, empezamos otra vez el tema. Esto hace que a partir de la saciación de vivir mucho mejor, el individuo ha pasado de ser una persona narcisista a ser generalmente un narcisista patológico. El narcisismo va por todas partes, por todas partes. Eso es lo que conlleva a que el narcisismo es mirarte tu propio cuerpo, ¿verdad? Yo y nada más que yo. Eso es lo que se ve hoy en día, y lo que se ve desde hace un tiempo. Es el narcisismo. Por lo tanto, hay, aparte de ese narcisismo, una algofobia. Algofobia es, lo pongo entre paréntesis, miedo al dolor. Las generaciones de hoy en día, sobre todo la gente joven, tiene un dintel a la frustración muy bajo y miedo al dolor de nada. Cualquier cosa, una aspirina, un cigarrito, la copa, etcétera. Eso no lo hemos pasado los que somos más mayores, porque hemos vivido, no digo la posguerra inmediata, pero en la última época del franquismo y tal, había mucha deprivación y había deprivación. Y entonces eso no lo han vivido. No estoy metiéndome con los jóvenes, estoy diciendo sociológicamente lo que está ocurriendo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Yo recuerdo mi padre, que en paz descanse, que nuestra ilusión en los años 60 era comprarnos una televisión y bajaban todos los del edificio a bajar la televisión. Después era, vamos a comprarnos un 600, era la ilusión de la deprivación, íbamos subiendo, y eso es lo que daba sentido a nuestras vidas. Hoy en día se vive en la saciación, lo tienen todo, a pesar de que haya desempleo y tal, pero lo tienen todo y lo quieren ya. Y eso es un problemón. Miedo al dolor. Otro punto importante, como culpa del narcisismo y narcisismo patológico, hay un ocaso de los valores. Una desacralización. La gente, en líneas generales, está muy desorientada con los valores en los que vivimos. Y sobre todo hoy en día vosotros lo sabéis, lo veis en televisión, lo veis en la prensa, unos valores que se enfrentan con otros. No sabemos lo que es verdad, lo que es mentira. Eso neurotiza a la gente. ¿Pero a quién neurotiza más? Al niño. Al niño. Nosotros, yo por ejemplo, en la época de los 50 y 60, podría estar bien, podría estar mal, pero tenía una secuencia lógica de lo que tenía que haber ahora. Ahora hay una desorientación en la escala de valores brutal que obviamente hace que el niño se neurotice. Descenso de la comunicación, me podéis decir, ¿cómo si están toda gente con el móvil? Poneros ahí 10 personas con el móvil, a ver si hay alguna comunicación importante, interesante, de algún tema importante. Así están todos. Eso es lo que se llama la comunicosis. La comunicosis. Termino. Una más media aberrante. Estaréis de acuerdo conmigo. Medios de comunicación que no informan, que no comunican, etcétera. Se ha convertido esto en un problema de manipulación de masas y en una histeria cultural. Histeria cultural. Hay una mayor distancia psíquica. Es curioso. Una prisa, una inestabilidad. Hay un plus de violencia. Una sociedad tecnoburocratizada inmensa y sobre todo, por culpa de este narcisismo y de esta saciación, hemos medicalizado nuestra vida. Hemos medicalizado nuestra vida. El dintel a la frustración es tan bajo, que realmente medicalizamos nuestra vida. Me duele la cabeza, tómate una aspirina, chica, no seas un infarto cerebral. Me duele tal. Es decir, hemos medicalizado nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros comprender que en la época de Napoleón estaban los mismos soldados a punto de cortarle a lo mejor una pierna por gangrena cada vez formándose una pipa? Pues eso ocurría. Ahora, por cualquier tontería, estamos con eso. Conclusión 3 y definitiva. El hombre de hoy vive en un proceso de infantilización y narcisismo. La sociedad es una sociedad infantilizada, neurótica. Vive como un niño, el principio del placer y no el principio de realidad. Y se refugia en el intracuerpo con enfermedades psicosomáticas, aumentando la droga, las depresiones, suicidios, las disfunciones familiares y de pareja que han crecido exponencialmente. 2 diapositivas quedan solamente. ¿Qué hacer a nivel personal y a nivel social? Que eso puede ser el fruto de lo que ustedes me pregunten ahora, o hagamos un debate. A nivel personal tenemos 3 cosas que hacer los médicos. Psicoterapia
breve, leve, no inmensa, leve, breve, pero con las ideas claras. Farmacología sin abuso. El médico tiene que decir exactamente lo que tiene que tomar y sin abusar. Y la socioterapia, es decir, la terapia de impregnación de la persona en un medio donde esté. Ya Montserrat Esteve decía, el enfermo tiene que saber que quiera curarse, que pueda y que sepa curarse, que quiera. ¿Por qué dice que quiera? Porque hay muchos enfermos que están muy cómodos en la enfermedad. Y sobre todo, yo, que he estado trabajando mucho tiempo con las incapacidades transitorias laborales, permanentes, etcétera, sabes que realmente es que se refugian en la enfermedad y se histerizan. ¿De acuerdo? Es que quiera curarse, que pueda. ¿Por qué digo que pueda? Porque a lo mejor una persona quiere de verdad curarse, pero ¿cómo tenemos en esta sociedad el ratio de psicólogos y de psiquiatras y los médicos de familia en los centros de salud? Que lo que hacen es medicalizar nuestra vida por falta de tiempo o por un problema de a lo mejor de política sanitaria. ¿De acuerdo? Y después que sepa curarse. Y que sepa curarse es realmente que aplique realmente todos esos medios que le ha dicho el profesional. Y a nivel social, y termino, tenemos, y esto es más filosófico, pero hay que hablar de esto, es activar el individuo. O sea, se trata de que nosotros regresemos a la tabla de valores tradicionales. Eso cada uno tiene que hacer con su escala. La verdad, la justicia, el amor, la amistad, la responsabilidad y sobre todo la honestidad. Hay países que lo emplean, Finlandia es un ejemplo de ello, que activan mucho el individuo sobre eso. Esto veréis que brilla por su ausencia, No me extraña que todo el mundo está neurotizado. Control del hombre sobre el sistema social y no al revés. Y cuidado con la tecnocracia, intentando hablar de la tecnocracia, la tecnología mal aplicada en ese sentido, digitalmente, etcétera, etcétera. Bueno, pues me despido de cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes es una realidad y todos es una abstracción, como decía Jorge Luis Borges. Muchas gracias.